Apreciados, muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando iniciamos 13 semanas de estudio de un libro maravilloso de la Biblia. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a abrir las Escrituras en un libro que en realidad está en el Nuevo Testamento. Se dice que es una carta a los hebreos y a nosotros, ese es el título así, pero a la vez es un sermón que Pablo predica, y vamos a ver en esta introducción algunos aspectos acerca de este libro, como para entender, ¿no es cierto?, la problemática que tenía y a dónde se estaba enfocando justamente Pablo en sus escritos, ¿no es cierto? Sí, así es. En el capítulo 13 de Hebreos, y en el verso 22 leemos: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y esta expresión exhortación equivale realmente a un sermón. Y es importante también señalar que, digamos, la Iglesia cristiana reprodujo su enseñanza de los más, digamos, experimentados a los más nuevos, a través de una tradición oral. Ellos no tenían escritos así como para que cada uno leyera, sino que cuando se enviaba una carta o una epístola, esta era leída, ¿ya? Y la gente escuchaba y aprendía de esa manera. Así que antes del libro, en la iglesia cristiana existió el sermón, el discurso. Pero qué bueno que este libro de Hebreos, que tiene tanta conexión con lo que estudiamos el trimestre pasado, ¿eh? Vamos a ver las conexiones que tiene, cómo recurrió Pablo, basó su discurso, su sermón, justamente en el Antiguo Testamento y en Deuteronomio. Muchos de los hechos, de los textos van a estar sacados justamente desde ese punto o de ese lugar. Fíjate que el texto central dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa es gratuita para todos. Pero aquí coloca un detalle muy importante Pablo, en realidad, cuando habla y dice: es necesaria la paciencia en primer lugar, porque habiendo hecho la promesa, o habiendo hecho la voluntad de Dios, y ahí está la gracia, ¿no es cierto? ¿Te parece? Claro, es decir, la paciencia tiene un contexto. También la palabra es traducida como perseverancia, ¿no? Y es porque hay factores desanimantes, hay factores que pueden confundir a una persona que no tiene los pies en la roca, que es el Señor. Aquí en el contexto, desde el verso 32 en adelante, por ejemplo, está el contexto para lo que tú leíste, ¿no? En el verso 36, verso 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados. ¿Y qué hubo en esos días pasados? ¿Qué acontecimientos? Dice: en los cuales, después de haber sido iluminados, esto es muy positivo, después de recibir el Evangelio, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Sí, este es el contraste, cómo es que, conociendo la verdad, empezaron a tener problemas. Cuando la expectativa es distinta, ¿no? Yo quiero aceptar al Señor para que se solucionen todos mis problemas. Pero aquí no es lo que acontece, y esto es lo que confunde a algunos cristianos del siglo XXI también. Y es precisamente porque cuando nos salimos del bolsillo de Satanás va a luchar con poder para desanimarnos, para que seamos impacientes, para que no perseveremos. Pero el apóstol Pablo dice: ya que Dios persevera, nosotros podemos perseverar. Nuestra perseverancia no es un asunto que se basa en fuerza de voluntad humana, sino en el ejemplo que Dios ha dado. ¿Qué otros problemas tuvieron? Combate de padecimiento, dice. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Sí, estas fueron situaciones: padecimientos, tribulaciones, vituperios,
fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si se reitera, si estaban en apremio, estuvieron también en apremio, podían entender a los que estaban en apremios. Ahora, tribulación es una expresión castellana que se deriva de la expresión tribulium, que era una máquina de fierro que los romanos usaban para cosechar. No era para moler el trigo, era para cosechar el trigo. Se desechaba lo que nos sirve, la paja y todo aquello, y se retenía el trigo. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos identificarnos con el trigo, ser una buena cosecha, tenemos que aceptar también que el Señor pasa por encima el tribulium, ¿no es cierto? Pero no para destruirnos, sino para cosecharnos para vida eterna. Ahora la carta está dirigida a ciertas personas, ¿verdad? Y no estamos ausentes nosotros de esas personas. Dice Hebreos 2, 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es otra pregunta, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, es una experiencia de la conversión que tenían los hebreos a quienes está dirigida la carta, ¿no es cierto? Por eso que nuestro tema de esta semana está en relación al tema general, ¿no es cierto?, en estos postreros días, el mensaje de Hebreos, cómo nos llega a nosotros. Y justamente ahora, este nuevo comienzo glorioso que tiene la Iglesia, nos damos cuenta que en realidad, voy a decirlo así, tenían todos los elementos, como tú decías. ¿Cómo se puede salir una persona y desviarse? Tenían todos los elementos que necesitaban para la formación de la iglesia, de cada individuo, de su carácter, de seguir a Jesús. Estaban todos. Estoy pensando en Pablo cuando dijo, mira, no aprendí nada cuando fui al concilio de Jerusalén, ¿te acuerdas? Porque él había tenido una reunión, voy a decir así, ¿no es cierto?, de una comunión muy cercana con Cristo, y le informó de todas estas cosas. Así que bueno, este sermón, ¿no es cierto?, que se ha aplicado a nosotros como personas, como individuos. Pero para ello debemos entender la historia de esta congregación, porque tú ya mencionaste las tribulaciones que ellos pasaron. Claro. Pero también no nos olvidemos que tenían todos estos antecedentes, como se ha presentado acá, que primero hace la advertencia, ¿cómo vamos a escapar si tenemos todo esto que ha sido anunciado primeramente por el Señor? Y el hecho de hacer memoria es precisamente de esos sufrimientos, vituperios, padecimientos, para que sepamos de dónde nos salvó el Señor y cómo el Señor ha conducido. El Señor incluso no nos exime de pruebas y padecimientos, pero nos bendice en los padecimientos, en las pruebas, no nos abandona. Pero allí es donde se separa, en ese horno, en ese crisol, se separa la escoria del metal precioso. Y eso es lo que Dios está haciendo acá. Ahora es interesante que la predicación que había hecho Pablo, la iluminación que le llegó a ellos por el Espíritu Santo, estuvo acompañada también por exorcismo o erradicar a los demonios. Hubo curaciones milagrosas, derramamiento de dones espirituales que habilitaban a los primeros cristianos para desarrollar un ministerio de salvación en favor de otros. Así que, nunca, el milagro en sí es un evento así vacío, sino que hay una predicación, hay una información, hay un contenido que también es enseñado, hay una doctrina que es enseñada. Bueno, ahora oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación y vamos a regresar mañana.